Vamos a comenzar con un Ave María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Seguramente ya lo sabéis todos, pero por si acaso ya os lo digo. El Papa acaba de inaugurar un año santo dedicado a conmemorar el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Ha empezado el año santo el día 10, acaba de empezar y terminará, si Dios quiere, el día 10 de enero del año que viene, del año 2027. Bien, San Francisco murió el 4 de octubre de 1226, 3 de octubre, y por eso se conmemora el 8º centenario. Este año jubilar, este año santo, está dirigido fundamentalmente y en primer lugar a profundizar en la espiritualidad de San Francisco de Asís. Pero como año santo, como año jubilar, se puede ganar cada día la indulgencia plenaria, una al día, solo una al día, por una persona, que puede ser uno mismo o puede ser un alma del purgatorio, por ejemplo, un familiar difunto. Yo os lo recomiendo si habéis perdido recientemente algún familiar, que consigáis la indulgencia para él cuanto antes. La posibilidad de ganar esta indulgencia, según ha establecido el Vaticano, el Papa, está abierta a los que participen, cumpliendo las condiciones de siempre de las indulgencias, confesar, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, por él. Bueno, está abierta a los que participen en una iglesia dedicada a San Francisco, una parroquia o un templo dedicado a San Francisco, lo lleve quien lo lleve, no tiene por qué ser llevado por franciscanos, una parroquia o un templo llevado por franciscanos, aunque no esté dedicado a San Francisco, y estirando un poquito la cosa, ¿verdad?, a quien haga este acto jubilar en un templo que no esté dedicado a San Francisco y que no esté llevado por franciscanos, pero que tenga alguna imagen de San Francisco, por lo tanto haya ahí una presencia simbólica de San Francisco. Bien, en nuestro caso, esta parroquia está llevada por franciscanos de María. En la bula de la indulgencia se dice que está abierta no solamente a los que participan a los de las grandes órdenes franciscanas, los menores, los conventuales, los capuchinos, los terciarios regulares, sino también a toda la familia franciscana, entre la cual jurídicamente nos encontramos. Eso afecta también, naturalmente, a todos los laicos de los franciscanos de María, los que están en las escuelas de agradecimiento, que son bastantes miles ya, afortunadamente. Bien, todos los laicos franciscanos de María, por lo tanto, pueden beneficiarse de la indulgencia, lo mismo que los que no son franciscanos de María pueden beneficiarse participando en uno de estos lugares que he dicho, parroquia dedicada a San Francisco, parroquias o templos que sean llevados por franciscanos o lugares donde haya al menos una imagen de San Francisco. Bueno, ganar la indulgencia plenaria a mí me parece un regalo del Señor extraordinario. Hay que partir del conocimiento o de conocer la distinción entre la culpa y la pena. Cuando uno comete un pecado, si no se confiesa, ese pecado no queda perdonado. Pero si se confiesa, se le perdona el pecado, pero no se perdona lo que se llama la pena. Se perdona la culpa, pero no la pena. Es decir, Dios te ha perdonado el pecado por la confesión, pero tú tienes que purificarte. Tú no puedes ir al cielo, aunque estés en gracia de Dios mediante la confesión, tú no puedes ir al cielo cuando te mueres hasta que no te purificas.
Esto se le llama la pena, ¿eh? Y eso es lo que tiene lugar en el purgatorio. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Es decir, cuando mueres en pecado mortal, San Francisco lo recuerda precisamente en el Cántico de las Criaturas. Cuando mueres en pecado mortal, no puedes ir al cielo y tampoco vas al purgatorio. Pero cuando mueres en gracia, tienes que purificarte antes de ir al cielo. Y esa purificación es lo que ocurre en el purgatorio. La indulgencia es un inmenso regalo. La indulgencia lo que va a hacer es suprimir esa pena, esa purificación. Y es maravilloso que la indulgencia la podamos ganar, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos que han muerto, o por las almas del purgatorio, aunque no sepamos cuál de ellas en concreto. Así que creo que el hecho de poder ganar cada día una indulgencia, aunque no tengas que confesarte cada día, eso creo que es un regalo enorme que la Iglesia nos hace. Imaginaos el beneficio que tenéis los que estáis cerca de esta parroquia, que viniendo a misa diaria o viniendo a misa el domingo, podéis ganar la indulgencia plenaria. Es una cosa cumpliendo, por supuesto, repito, las condiciones de confesar, comulgar y rezar por el Santo Padre. Bien. Como esto lo estamos grabando y se verá, si Dios quiere, en nuestro canal de Magnífica Televisión en YouTube, esto va a servir también para que muchas personas se enteren de lo que es una indulgencia y para qué sirve la indulgencia. Es distinta de la confesión. La confesión te perdona los pecados. La indulgencia te libra de las penas del purgatorio. Es decir, si ofrece la indulgencia plenaria por un difunto, en ese momento va directamente al cielo. Y esto no es un invento mío o de una persona piadosa o una visión que alguien haya tenido. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia. Así que, Año Santo Franciscano, oportunidad para profundizar en la espiritualidad de San Francisco, para imitar a San Francisco en su amor a nuestro Señor, y también oportunidad extraordinaria para ganar la indulgencia plenaria por uno mismo, o por una persona que tú sabes que ha fallecido. Y a veces sucede que a lo mejor su familia ni siquiera celebra el funeral por él. Por supuesto, no sabes si murió en gracia o no. Si tú ofreces la indulgencia plenaria por una persona que no ha muerto en gracia, Dios lo sabe, el Señor aprovecha esa indulgencia que has ganado para dársela a un alma del purgatorio. Demos gracias a Dios por este don y vamos a aprovecharlo. Con respecto a la profundización en la espiritualidad de San Francisco, quiero empezar contando algo que muchos saben, pero que muchísimos más no saben. Porque a partir de ahí me parece necesario empezar por esto para a partir de ahí desarrollar el contenido de esta espiritualidad franciscana. Me refiero a las apariciones del Señor y de la Virgen a San Francisco de Asís. Seguramente tuvo muchas más, pero yo me voy a fijar en 5 de ellas. De esas 5, 3 tuvieron lugar en Asís, 2 de ellas en un sitio y una en otro, y 2, la primera y la última, tuvieron lugar fuera de Asís. De las 5, 4 fueron apariciones o audiciones. No siempre la aparición es una visión, muchas veces es una audición, a veces es una audición en sueños. Por ejemplo, San José, cuando el Señor le dice en sueños que acepte a María, o cuando le dice en sueños que huya con ella y con el niño a Egipto. En el caso de San Francisco, siempre fueron una audición consciente o apariciones conscientes que él vio. De esas 5 apariciones, 4 fueron del Señor y una fue de la Santísima Virgen. Vamos a empezar por esto. Es probable que no me dé tiempo hoy a hablar de las 5 apariciones, pero continuaré, como quiero dedicar a esto
estos retiros mensuales de este año santo, pues lo que no me dé tiempo hoy continuaré y después, por supuesto, profundizaré en otros puntos de la espiritualidad franciscana. Voy a intentar ir por orden, porque me parece que es muy importante ese orden para entender cómo el Señor fue trabajando en el alma de San Francisco. Antes de la primera aparición ocurre algo. Primero nace San Francisco, es lo primero que ocurre, obviamente. Y nace en un contexto, en una familia, en una ciudad. Contexto, Edad Media, siglo XII, 1182, final del siglo XII. Ese es el contexto en el que nace. Pero eso significa que hay una situación en Italia, donde nace, ciudad de Asís, una situación en Italia de grave enfrentamiento entre el Papa y el emperador. Ese enfrentamiento hacía que unas ciudades o regiones italianas estuvieran enfrentadas con otras, unos a favor del Papa, otros a favor del emperador. Los que estaban a favor del Papa se llamaban güelfos, los que estaban a favor del emperador se llamaban gibelinos. Bueno, digamos que esto sería como si en Madrid, suponer, se dividieran entre merengues y colchoneros, ¿vale? Son apelativos que se dan, ¿vale? Bueno, pues los güelfos a favor del Papa, gibelinos a favor del emperador. Y se estaba luchando por si el emperador podía nombrar obispos o no. El Papa insistía que el nombramiento de obispos era una prerrogativa suya y el emperador quería nombrar obispos, además de los condes, duques, etcétera. Bien, era un momento importantísimo para mantener la libertad de la Iglesia, porque no solamente quería nombrar obispos, sino que también quería nombrar al propio Papa. En ese contexto de lucha, a veces el enfrentamiento se producía dentro de la ciudad, no solamente entre ciudades vecinas, sino incluso dentro de la ciudad. En el caso de Asís, ese enfrentamiento supuso que los nobles de la ciudad, el castillo, que se llama La Roca, que se conserva un poco deteriorado, pero se conserva, desde fuera se ve majestuoso, allí donde estaba el señor de la ciudad, y los nobles vivían en la parte de arriba, más cercana al castillo, mientras que la parte de abajo vivían los comerciantes, la gente sencilla, y otros vivían en los campos. Los nobles eran del partido del emperador, mientras que comerciantes y los campesinos eran del partido del Papa. Güelfos, gibelinos. Bueno, hay un movimiento contra los nobles, contra los gibelinos en Asís, que son desterrados de la ciudad. Y se tienen que marchar a la ciudad vecina, Perugia. Esa ciudad más importante que Asís estaba controlada por los nobles. Los de Asís la ciudad de Asís queda en manos de los güelfos, de los partidarios del Papa, y San Francisco, su padre era comerciante, es de ese partido, del partido del Papa. Bueno, no voy a poner ejemplos futbolísticos, porque si tuviera que ponerlo diría que el Real Madrid es el partido del Papa y los del Atleti el partido del PSOE, pero eso no es verdad, no es verdad en absoluto, así que no se sienta nadie molesto, pero en todo caso sí que es cierto que en aquel momento los campesinos, los mercaderes eran del Papa y los nobles y los ricos eran del emperador. Bueno, ¿qué sucede? Pues que surge la lucha entre las dos ciudades, los de Asís contra los de Perugia. Los nobles estaban entrenados en las armas. Los nobles comían más y mejor. Y de hecho, en Asís, en la iglesia donde está enterrada Santa Clara, en la iglesia dedicada a ella, en la cripta, junto al cuerpo incorrupto de la santa, hay una zona de reliquias de ella. Y hay, entre otras cosas, un alba que ella cose para un pariente suyo sacerdote. Y es gigantesca. Es decir, aquella gente comía carne, mientras que los campesinos, si alguna vez podían comer una gallina, pues ya se daban por muy contentos. No estaban entrenados en las armas. Los de Asís
Se enfrentan con los de Perugia y pierden la batalla. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque ahí empieza todo. Francisco, hijo de un comerciante rico, está, como los comerciantes, con el Papa, va a la batalla, es hecho prisionero, no muere, pero es encarcelado. Se lo llevan a la cárcel de Perugia junto con otros. Era lo normal. Los que morían en la batalla morían, y los que no eran hechos prisioneros, y en función del dinero de su familia, o les mataban o pedían un rescate. Como sabían que San Francisco era de una casa rica, entonces piden un rescate importante. Esto del rescate no es que, oye, que te llamo por teléfono, que tengo a tu hijo, que a ver si mañana me haces una transferencia, porque si no le paso por las armas. Eso requería unas negociaciones. Bueno, estuvo más de un año en la cárcel. Una cárcel de la Edad Media, era un sótano húmedo. Allí perdió la salud. Todo lo que le vino después comienza ahí. Allí perdió la salud, pero allí se encontró con Jesucristo. Ese acontecimiento de verse al borde de la muerte fue tan impactante para él que se dio cuenta de que todo aquello donde a él había puesto antes sus ilusiones, triunfar, el dinero, las fiestas, se le llamaba el rey de la juventud. Bueno, el rey de las fiestas, porque las fiestas que daba eran famosas en la ciudad. Bueno, y las fiestas eran con vino, con droga no, porque no la había, pero si la hubiera habido la hubieran usado, con vino y con otras cosas. Entonces se da cuenta de que aquello no vale nada. Amigos suyos habían muerto, él podía morir, no murió porque su padre pagó. Bueno, pero la propia enfermedad ya le avisaba de que la muerte podía estar cercana. Cuando se libera, va a su casa, continúa en el negocio. Todo parece indicar que era muy buen negociante y que era un comerciante avispado. Y yo creo que eso se va a notar también después en su trabajo apostólico. Pero ya no es igual, ya no es el mismo. Él dice que lo que antes le resultaba dulce, ahora le resultaba amargo. Y que al revés, lo que antes le resultaba amargo, ahora le resultaba dulce. Ya no sigue haciendo las fiestas, está abstraído, hasta el punto de que algunos de sus antiguos compañeros de juergas le preguntan, ¿pero qué te pasa? ¿Estás enamorado? Te vemos distinto, estás como con la cabeza en las nubes. ¿Qué te pasa? Y él tampoco sabe dar una explicación. En ese proceso, bueno, un día se encuentra a un leproso en el camino. Entonces, siglo XII, igual que en tiempo de Jesús, se consideraba la lepra como una enfermedad muy contagiosa. Y los leprosos tenían que anunciar su cercanía llevando una campana, como si fuera una vaca de las que hay en los prados en la montaña, que tienen que llevar una campana, un cencerro, porque si se pierden, así el ganadero sabe por dónde está. Bueno, pues tenían que llevar algún tipo de señal que hiciera que la gente se apartara cuando ellos llegaban. Él oye venir al leproso y hubiera ido corriendo para escapar. Sin embargo, no lo hace. Espera al leproso. Y cuando llega, hace lo más sorprendente, empezando por sorprendente para él. Se acerca al leproso, le da un abrazo y hace algo verdaderamente heroico. Pero era una forma de decir, tengo que cambiar mi vida. Y le da un beso al leproso. En las llagas, no sé si alguna vez habéis visto alguna foto, yo he estado 2 veces en leproserías, los he visto y realmente son muy impactantes. Bueno, en las llagas de la cara le da un beso al leproso. Eso le produce una conmoción tan grande que desde ese momento su cambio ya fue permanente. En ese contexto todavía no ha hecho una decisión
en ese contexto su padre le dice, mira, hay otra oportunidad para que nuestra familia rica consiga un grado de nobleza. El Papa acaba de convocar a los señores y los que quieran acudir, porque está organizando un ejército para ir a luchar en el sur de Italia, en la zona de una región, una comarca que se llama de la Apulia, para ir a luchar allí contra el señor feudal que hubiera allí. Bueno, entonces si tú te alistas en ese ejército, pues ahí ya no vas a ir contra Perugia, sino que ahora vas a estar a las órdenes del Papa. Y ahí te alistas en ese ejército y ya verás que vas a hacer grandes cosas en la batalla y nos van a dar por fin un título nobiliario. Vamos a ser nobles, además de ricos. Le arma caballero, porque entonces armarle caballero era una inversión considerable. No sé si habéis visto alguna vez cómo eran las armaduras de la época. Había que tener mucha fuerza y sobre todo el caballo tenía que ser muy fuerte para llevar al jinete y la armadura que pesaba muchísimo. Le arma caballero y él parte hacia la ciudad de Spoleto. No está lejos de Asís, no sabría deciros, pero como unos 40, 50 kilómetros. Es una ciudad bellísima con un castillo imponente. Y allí el Papa había convocado a los que querían unirse a su ejército, que iban llegando poco a poco. Él acude, se instala en el campamento y espera a que el ejército, cuando hubiera llegado más gente, se ponga en marcha hacia el sur a la guerra. Bueno, primera aparición. Pero hay que tener en cuenta que ya no era el mismo. Había tenido lugar la cárcel, había tenido lugar una primera conversión que le hacía pensar en la fragilidad de la vida, y había tenido lugar un acto de caridad extraordinario hacia ese leproso. En ese momento ya está preparado. Primera aparición, que es una audición. Un día, estando en el campamento, escucha una voz, la voz del Señor. También San Pablo, no lo olvidéis, tuvo una audición, aunque aquello venía acompañado por una luz que le dejó ciego. Él tuvo una audición. Y oye una voz que le dice, Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? La respuesta era fácil, ¿no? No era una respuesta que exigiera mucha inteligencia. San Francisco responde, naturalmente, diciendo, pues al Señor más que al criado. Al Señor, claro, ¿qué iba a contestar? ¿A quién es mejor seguir, al Señor o al criado? Estaba allí sirviendo al Papa. ¿Y qué le dice Jesús? Oye, el Papa es mi criado. El Señor soy yo. El Papa es mi criado, No lo olvides. Y no lo olvidemos. Por encima del Papa está Jesucristo. Primera aparición a San Francisco. Una lección de eclesiología fundamental. ¿A quién es mejor servir, al Señor o al criado? Pues al Señor. Y añade Jesucristo, pues vuélvete a Asís. Vuélvete a Asís y espera lo que yo tengo que mandarte. Vuélvete a Asís. Yo soy el Señor. Aquí estás para servir a mi criado. Pero yo como Señor te digo, no sigas en este ejército. Vuélvete a Asís y te esperas a lo que yo te mande. Y San Francisco obedece. Uno podrá pensar, bueno, pero era fácil, ¿no? Te vuelves a Asís. Había tenido ya una derrota. Tiene que volverse a Asís. Su padre ha hecho una inversión y tiene un objetivo. También podía morir en la guerra en el sur, en la Apulia. Al padre no le importaba tanto eso. Bueno, le importaba la nobleza de su casa, el éxito. Como muchos padres, que quieren que su hijo triunfe aunque pierdan su alma. En aquel caso no digo que el padre que él quería que el hijo San Francisco perdiera el alma, pero lo importante era lo importante, el dinero y el prestigio. Pero si él vuelve a Asís, por supuesto su padre se va a enfadar muchísimo. ¿Qué has hecho con la inversión? ¿Qué has hecho con la armadura? Pero luego todo el mundo va a pensar que es un cobarde, que ha tenido miedo.
que a la hora de la verdad ha recordado la cárcel donde estuvo, la derrota, y que ha dicho: yo no quiero esto. Y eso fue lo que sucedió, efectivamente. La armadura se la dio a un señor, a un noble, pobre, le dijo: mira, a mí no me sirve, tómala. Pero lo que le esperaba era la vergüenza, el bochorno, la regañina enorme de parte de su padre, la ridiculización de la gente. Primera lección, por lo tanto: ¿qué te importa lo que diga la gente? ¿Qué te importa? Los respetos humanos. ¿Qué va a decir la gente que sabe que voy a misa? ¿Qué va a decir la gente que sabe que rezo el rosario? ¿Qué va a decir la gente que sabe que doy limosna a los pobres? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cuánto ha influido y influye esto en los jóvenes de una forma especial? Porque el joven necesita muchísimo el apoyo del grupo, de su cuadrilla de amigos. Y si sus amigos se peinan de una manera, tú ves que todos van peinados de esa manera. Luego de repente cambia la moda y antes llevaban el pelo así para adelante y ahora se lo cortan y llevan la parte de aquí sin nada de pelo. Antes vestían de una forma, ahora visten de otra. ¿Pero por qué? Pues porque sus amigos lo llevan. Y si sus amigos no le ven así, se burlan de él, se ríen de él. Y no digamos si ya dice: no, yo es que voy a misa, pero ¿cómo que vas tú a misa? Hay que ser muy valiente hoy para tener 15 años y desafiar la presión que ejercen tus compañeros en el colegio, en el instituto, lo que llaman el bullying, o incluso más tarde tus compañeros en la universidad. Es una presión feroz, pero también para los adultos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar en el periódico ABC, José Luis Martín Descalzo me encargó que hiciera entrevistas sobre la fe a distintos personajes. Bueno, se publicaba en el ABC, como sabéis, tenía 3 columnas, a 2 columnas de la página de ABC todos los domingos. Bueno, y yo hacía entrevistas a personajes famosos. Tengo 1000 anécdotas de esa época. Ahí entrevisté, por ejemplo, a Lola Flores sobre su fe. Bueno, y tenía bastante fe Lola Flores, no puedo decir nada de ella. Pero recuerdo, aún en ese momento era un importante juez, muy conocido, que era también conocido como católico. Y primero, naturalmente, yo no me presentaba en la casa de nadie: aquí vengo porque me da la gana, ¿no? Es que primero se contactaba, se quedaba en una cita. Bueno, cuando hice el primer contacto, los teléfonos me los daban los compañeros del periódico de las distintas secciones, deportes o espectáculos, economía, política. Cuando hice el primer contacto, y ustedes, soy Santiago Martín del periódico ABC, estoy haciendo estas columnas sobre personajes, entrevistas sobre su fe. Este señor me dijo: no, yo no quiero hablar de mi fe. Mi fe es un asunto privado. Y yo no quiero hablar nada de mi fe. Ese católico vergonzante no era el único caso. En esos años, muchos católicos eran así. Yo creo que eso, gracias a Dios, ha cambiado, al menos un poco. Pero en esos años en que todavía muchísima gente iba a misa, muchos se avergonzaban de su fe. Si no eras comunista, estabas estigmatizado. Si decías que ibas a misa, te miraban mal. Pero resulta que había muchos que iban a misa. Y desde luego mucho más que los que eran comunistas, pero no se atrevían a decirlo. Primera lección, por lo tanto, que da San Francisco: que no te importe lo que diga la gente. Lo que tiene que importarte es lo que dice Dios. Cuando años más tarde escriba lo que se conoce como avisos espirituales, que eran unas
pequeñas meditaciones de 3 o 4 líneas recogidas, sobre todo por Fray León, y después están ya recogidas en los libros de las enseñanzas de San Francisco. Hay una que a mí me gusta mucho. Dice: el hombre es lo que es ante Dios y no más. No eres lo que eres ante los hombres. Eres lo que eres ante Dios y no más. Y eso lo vivió él. Cuando él llega a Asís, es el hazme reír, la burla de todos. Por supuesto, su padre cogió un enfado monumental, no solamente por el dinero, sino porque su hijo era tonto, era un cobarde. Y la gente se burlaba y se lo decía: vaya tu hijo, vaya con tu hijo, fíjate, te ha salido un cobarde, qué pena me das, tienes mucho dinero, sí, pero anda que tu hijo... ¿Qué le importaba a San Francisco? ¿El aplauso? ¿El honor? Hacer la voluntad de Dios. ¿A quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? En este caso, ¿quién es el Señor? El Señor es Dios. Y a Él hay que servir. ¿Y quiénes son los criados? Bueno, no son criados del Señor precisamente, pero que digamos los rivales. El dinero, el honor, la fama, la popularidad. Cuando a lo largo de mi vida he tenido que desafiar tantísimas veces a los poderosos de fuera, estuve amenazado por ETA, por ejemplo, o de dentro, cuando he defendido la doctrina y me he ganado incontables enemigos, insultos, calumnias. Siempre he dicho lo de San Francisco. ¿A quién tengo que servir? ¿Al Señor o al criado? Recuerdo una anécdota. Cuando empezaba a trabajar en televisión, se había aprobado la primera ley del aborto. Pero era la televisión pública, por lo tanto, socialista. Y como yo hacía pequeñas entrevistas en mi programa, no quería ser yo el que lo hacía porque sabía lo que iba a ocurrir, me llevé a un obispo para que hablara del aborto. El obispo, lógicamente, habló en contra del aborto. Los programas se grababan con anticipación. Normalmente iba una vez al mes y grababa 4 programas. Porque era un programa semanal. Cuando revisaron los programas, vieron que me había llevado un obispo que hablaba contra el aborto. Inmediatamente avisaron a la conferencia episcopal. Y el obispo encargado de la televisión dijo: no podemos permitir, le dijo al gobierno socialista de Felipe González, no podemos permitir que usted censure un programa, será un escándalo. Bueno, el programa se emitió. Antes los programas salían sobre más o menos las 10 de la noche. A partir de ese momento, los socialistas, demócratas de toda la vida, y si no que se lo pregunten al actual presidente, ¿verdad?, y a su señora, bueno, pues ellos decidieron que a partir de ese momento los programas se iban a emitir a la 1 de la mañana y siempre poniendo antes una película que entonces se llamaban películas S, donde había algún destape. Si tú querías ver ese programa religioso, antes tenías que ver una película semipornográfica. Demócratas de toda la vida. Bueno, inmediatamente el obispo encargado de los medios de comunicación de la Iglesia me llamó. Recuerdo perfectamente la anécdota. Y me dijo, esto es literal: qué pena, Santiago, qué pena con la carrera que llevabas. Porque ya entonces, y yo era muy joven, se pensaba en que me iban a nombrar obispo, que estaba ya derechito. Qué pena, Santiago, con la carrera que llevabas. Yo, por prudencia, me callé. Hoy creo que no me hubiera callado, porque soy más imprudente, lo da la edad. Me callé, pero pensé, este señor no es de Madrid, no era de Madrid, ya ha fallecido, pero pensé, en Madrid la carrera la hacen algunas pobres mujeres
en la carrera de San Jerónimo. Y yo no soy de los que hacen ese tipo de carrera. ¿A quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? ¿A quién tienes que servir en la vida? Y si por Cristo tienes que jugarte el honor, tu prestigio, y que conste que el honor de un sacerdote es lo único que tiene un sacerdote, ¿eh? O sea, el sacerdote no tiene dinero o tiene poco. Si le quitan el honor, está muerto, es un zombi, un muerto en vida. Pero ¿cuál es tu carrera? Creo que esto tenemos que pensárnoslo cada uno de nosotros. Y este año jubilar franciscano tiene que servirnos no solamente para ganar las importantísimas indulgencias, sino para revisar qué es y cómo hacemos nosotros en la vida, fijándonos en este modelo extraordinario de seguimiento de Jesús que fue San Francisco de Asís. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿El dinero? ¿El honor? ¿La fama? ¿La publicidad? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿O hacer la voluntad de Dios es lo más importante en tu vida? San Francisco se vuelve Asís, pasa la vergüenza, bueno, todo pasa, pero le han dado un encargo. El Señor le ha dicho, vuélvete y espera a que yo te mande algo. Tengo que mandarte algo. Espera, vete a Asís y espera. Se vuelve a Asís y espera. Sigue trabajando en el negocio de su padre y espera. Pero se aficiona a algo a lo que antes no estaba acostumbrado. Estar con Dios, hace más oración y se aficiona a ir a una ermita. Asís está en una colina. Los de Asís deben de tener unas piernas fuertes porque allí tienen que estar continuamente subiendo y bajando. Hay todavía una ermita más abajo de la ciudad, en la colina, pero no en el valle, dedicada a San Damián. Y se aficiona a ir a San Damián a rezar. Y era una ermita antigua en ruinas, muy pequeña. Hoy es pequeña, pero hoy está agrandada con respecto a lo que era y se ve perfectamente la parte antigua. En esa ermita había un anciano sacerdote que la atendía y solo había un crucifijo de estilo bizantino, antiguo ya entonces, que colgaba en el ábside de la ermita. Se aficiona a ir a la ermita a rezar. Siempre que puede, dedica un tiempo para ir a la ermita, estar un rato rezando y volver a su casa, a su negocio, a su trabajo. Bueno, un día tras otro, un año. Pasó un año. Y Dios no le decía nada. Ya había pasado la vergüenza, ya había hecho lo difícil que era besar a un leproso, que se rieran de él. Había pasado por lo que Dios le había pedido, pero había silencio de Dios, silencio. Segunda lección, acepta ese silencio. No dudes de que Dios está actuando, de que la divina providencia no te abandona. Tú no entiendes el por qué, pero Dios sí lo sabe. No entiendes el por qué Dios permite eso, pero Dios sí lo sabe. Y Él continúa yendo, no dice, oye, que llevo ya 3 meses, esto se tiene que terminar. No le dice a nuestro Señor, te pongo un plazo. Te pongo un plazo porque mira, me has hecho pasar un ridículo enorme, soy el hazmerreír de la gente, piensan que soy un cobarde y no lo soy, ya está bien, te pongo un plazo. Si mañana no me dices algo, esto lo hemos terminado, yo me dedico a lo mío, me caso, sigo con el negocio de mi padre, hasta aquí. No, Él se fía y continúa yendo, le pregunta una y otra vez, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Esta frase la repite, ¿qué quieres que haga? Silencio. Silencio. Y no es fácil. Y no es fácil aceptar el silencio de Dios. Hace falta una gran virtud, la virtud de la humildad. Dios le estaba probando
en la humildad, que va a ser la gran virtud franciscana, más incluso que la pobreza, porque la humildad es la pobreza del alma. La humildad que representó volver como un fracasado, que se rieran de él y aceptarlo. La humildad de no entender el plan de Dios, que le ha hecho pasar por eso y que ahora no le manda nada. Pero cuando Dios considera que había llegado la hora, entonces sí se lo manda. Y un día, que quizá ya no lo esperaba y que seguía yendo allí porque nunca había una palabra de Dios, un día le habla el crucifijo. De nuevo, una audición. No es que se le aparece el crucifijo estaba allí y se conserva, gracias a Dios se conserva, lo tienen las monjas clarisas en la iglesia de Santa Clara, donde está enterrada la santa, en San Damián lo que hay es una copia. Y oye al crucifijo que le dice algo extraño: repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Está en una ermita, en ruinas, y le dice la voz: repara mi casa. Pues no había que ser muy inteligente para entender que estaba pidiéndole que reparara la ermita, lo cual era una cosa buena. Que te haya hecho pasar por tanto para una cosa así tan sencilla, pero bueno, seguramente ni se lo planteó. Por fin me manda algo, por fin, que repare esta ermita. Muy contento, se vuelve a su casa. Su padre en ese momento estaba de viaje, comprando telas, vendiendo telas, posiblemente estaría en Francia. Y él dice, bueno, pues ya está, tengo que reparar la ermita, esto lo arreglo fácilmente. Coge del almacén algunas de las telas más valiosas, se marcha a la ciudad de Perugia, busca otro comerciante, se las vende al comerciante, o sea, no se pone a vender en la plaza. ¿Cuánto quiere usted, señora? A mí me da 3 metros. No, se lo va al comerciante, le deja los fardos, le dan el dinero, vuelve a Asís y regresa a San Damián, busca al anciano sacerdote y le da el dinero. El Señor me ha dicho que repare la ermita, aquí tienes el dinero, encárgate de contratar a los albañiles para reparar la ermita y que quede bien. Y se vuelve a su casa tan contento. Ha cumplido la voluntad de Dios. Ya está. Bueno, eso es lo que él creía, que ya está. Pocos días más tarde llega de regreso su padre. Y su padre entra al almacén y ve que faltan aquellas preciadísimas telas. Bueno, y le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Las has vendido? Como ha habido tantos clientes. Y él dice, no, he tenido una audición del Señor, me ha dicho que repare San Damián, y he cogido las telas, las he llevado a vender y le he dado el dinero al sacerdote para que contrate albañiles. El padre se enfada muchísimo. Dice, te has vuelto loco, esto va a ser la ruina. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero en qué cabeza cabe? Le pega una paliza. Y entonces las casas señoriales tenían un sótano con una reja, una especie de cárcel, un agujero, y le mete allí. Voy a quitarte a base de palos las tonterías que tienes encima. Ya me has hecho quedar mal, volviendo desde Spoleto y haciéndome pasar por alguien que tiene un hijo cobarde. Y ahora tienes visiones y audiciones y regalas la ropa, lo mejor que tenemos. Estás loco. A base de palos te voy a meter yo a ti en vereda. Le encierra en la cárcel. Pasados unos días, se marcha de nuevo a otro viaje y la madre, doña Pica, el padre se llamaba Pietro, el apellido Bernardone, la madre, cuando el padre se va, pues es una madre, ¿no? Entonces, lo que hace es liberar al hijo de la cárcel. San Francisco entiende que
lo que ha hecho no tiene marcha atrás. El padre, mientras tanto, había ido a buscar al capellán, el sacerdote anciano de San Damián, y le había dicho: a ver, la bolsa con el dinero, que es mía, mi hijo está loco, no tenía mi permiso, venga el dinero. Y el capellán se lo da inmediatamente, ¿no? Porque cualquiera se enfrentaba con el señor Piero Bernardone, que debía de ser una fiera. San Francisco, liberado de la cárcel, se da cuenta que cuando su padre vuelva va a ocurrir lo mismo. Y entonces se marcha. Se marcha de su casa, se va a la montaña, vive como un ermitaño hasta que el padre regresa. Cuando el padre vuelve y ve que su esposa le ha liberado, no sabemos lo que le hizo a doña Pica, pero seguro que palabras bonitas no la dijo. Pero se da cuenta de que tiene un grave peligro, porque Francisco es el heredero. Y siendo el heredero, si él muere, puede, todos los bienes que él ha estado acumulando, puede ponérselos al servicio de la Iglesia o dárselos a los pobres. Con lo cual, eso le produce un verdadero espanto. Intenta que su hijo razone. San Francisco no quiere. Yo he recibido una orden del Señor, yo tengo que cumplir la orden de restaurar San Damián. Y comprende, naturalmente, que el camino que ha elegido no es el correcto, porque no se puede hacerse dueño de una cosa que no lo es, porque las telas eran de su padre, lo ha hecho de buena fe, pero no es el camino correcto. Al no venirse razones, el padre le denuncia. Primero le denuncia ante el señor de la ciudad. Bueno, pero entonces San Francisco dice: yo me he consagrado a Dios. El señor de la ciudad no puede tocarle. Está consagrado a Dios, no puede tocarle. Solo puede castigarle el obispo. Así que don Pietro denuncia a su hijo ante el obispo de Asís. Convocan un juicio público. Allí, en la plaza, hoy se llama la iglesia del espogliamento, del despojamiento, y es donde está el cuerpo de San Carlo Acutis. Allí en la plaza, que era el obispado, en la plaza se reúne una parte importante del pueblo que acude curioso a ver qué va a ocurrir entre el padre y el hijo. Y el padre, delante del obispo, exige a Francisco que renuncie a la herencia, que tiene que decir públicamente que ya, aunque muera el padre, no va a ser su heredero. San Francisco hace algo inaudito para aquella época, se quita los vestidos todavía buenos de su casa, se queda en paños menores, llevaban una camisola, una camisa que más o menos llegaba hasta las rodillas más o menos, le da esos vestidos a su padre y dice: desde ahora ya no llamaré Padre mío a Pietro Bernardone, solo diré: Padre nuestro que estás en los cielos. En ese momento el obispo, estupefacto, le manda al jardinero que le traiga algo para cubrirle, le protege primero con su capa. El jardinero viene y no encuentra otra cosa más que un viejo tabardo de labranza que lo ata a la cintura con una cuerda de cáñamo. El hábito franciscano era la ropa de un jardinero, de un hortelano del obispado, que era la ropa de trabajo, la tendrían seguramente por allí de lo vieja y sucia que estaba, y con una cuerda de cáñamo la atan a la cintura. ¿Qué significa? Le ha pedido una cosa el Señor, se encuentra con un obstáculo, se ha equivocado, pero no se rinde, no cede. Le exigen que para cumplir eso tiene que renunciar a su futuro. Y no le importa, porque primero es Dios y está dispuesto a servir al Señor. Dios es para él todo. Esta será una frase de San Francisco: mi Dios y mi todo. Porque para él, desde ese momento ya, Dios es todo en su vida. Y esto debería de ser así también para nosotros. A partir de ese momento,
como tiene que cumplir una orden, pues empieza a pedir limosna. Se pone en marcha lo que se ha llamado después los mendicantes. Es decir, aquellos que van mendigando, pidiendo limosna. Y él empieza a pedir limosna en las calles de la ciudad donde él ha sido rico. El que organizaba las fiestas, el que iba vestido lujosamente, ahora va casa por casa pidiendo limosna para comer. Y le dan muchas veces los huesos que iban a dar a los perros o las sobras mezcladas de los platos que iban a tirar a la basura. Alguna alma caritativa quizá le daba un mendrugo de pan. Y empieza a pedir piedras. Es una frase que repite, es histórica. Al que me dé una piedra, le daré una bendición. Y al que me dé 2 piedras, le daré 2 bendiciones. No está pidiendo para él, está pidiendo para la iglesia. Y él empieza, y no era un albañil, a reconstruir piedra a piedra la iglesia derrumbada. Pero aquello fue tan impactante, la gente se burlaba de él, le insultaban, le tiraban al pasar por la calle quizá los restos de las coles o de lo que fuera, pero otros no, otros le admiraban y se hacían preguntas. ¿Qué tiene? ¿Por qué acepta ser humillado? Si era rico, ¿por qué ahora va como un mendigo? ¿Por qué no tiene ni para comer? Y empezaron a acercarse a él los primeros compañeros. Ahí empieza entonces la familia franciscana. Aquellos primeros, Fray Bernardo, Fray León vendrá más tarde, Fray Maseo, que empiezan a unirse a él. Primero viviendo en su casa y yendo a ayudarle a él, a San Damián, para que no tuviera que reconstruir él solo las piedras, la pequeña ermita. Pero luego diciendo, no, es que queremos vivir contigo, queremos ser tus compañeros. Y poco a poco empieza a juntarse un grupo de discípulos, de compañeros, que reconstruyen San Damián. Después abren un centro para atender leprosos en las afueras de Asís, y cada vez empieza a tener más gente, de tal forma que los que antes se burlaban, ahora empiezan a admirarle. Pero no todos. Algunos empiezan a tener miedo, porque entre los que se van con él, los hay que son hijos de nobles, también hay hijos de campesinos, pero algunos son hijos de nobles. Incluso uno de ellos era un cruzado que había venido de las cruzadas y tenía una muy mala conciencia por lo que había tenido que hacer allí derramando sangre. Incluso empiezan a venir sacerdotes y esto crea alarma. El obispo le apoya, pero la preocupación en la ciudad es cada vez mayor y le llaman un corruptor. Está corrompiendo a la juventud, dicen. Corrompiendo a la juventud porque lleva a esos jóvenes al servicio de Cristo. Y ahí él no le queda más remedio que ir a Roma a pedir la bendición del Papa para eso nuevo que estaba empezando. 2 visiones, 2 audiciones de San Francisco. Si Dios quiere, el mes que viene continuaré con las 3 que faltan. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.